Dios le bendiga, amada iglesia. Les saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es ver a una iglesia que asiste, a una congregación presente en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Seguramente muchos anoche en la tormenta quizás habrían pensado que hoy estaríamos con una tormenta de domingo también. Bueno, ese fue mi pensamiento. Y gracias a Dios no ocurrió eso. Un día muy especial, soleado, por la gracia del Señor. A los que nos gusta la lluvia, nos gusta la lluvia. Y a los que les gusta el sol, les gusta el sol. Pero tenemos lo que el Señor nos da día a día y por la gracia del Señor estamos presentes. Eso es importante. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están alegres, contentos de encontrarnos, hermanos? Muchos hermanos que por mucho tiempo no podían estar congregando por razones personales, hoy por la gracia de Dios están en este lugar. Y eso es bueno. Así que me alegro de verles. ¿Cuántos hermanos presentes aquí que quizás hacía bastante tiempo que anhelaban llegar a la congregación y que por razones personales no podían, no estaban en sus condiciones, no solamente por enfermedad, sino por otros temas? A veces es el trabajo, a veces es algo que interrumpe nuestro deseo de congregarnos o de cumplir con el mandato del Señor, no dejando de congregarnos o en esa exhortación que nos da allí Dios a través de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, que debamos de congregarnos, animarnos y estimularnos al amor, porque la venida del Señor está pronta. Me gustó mucho lo que el hermano Esteban Luna tomó y apreció durante las canciones. En 100 años de cantadores y cuánto canciones que cantamos, miles de canciones, nunca se me pasó eso por la mente a mí. Es el hermano que hizo algo que nunca se me hubiera ocurrido a mí, de chequear estas canciones y de hacer esa apreciación tan importante. 2 canciones elegidas para cantar en la congregación que tienen que ver con la obra salvífica de Cristo. Solo en Jesús está mi fe, mi vida es Cristo. Y la verdad que muy interesante, es verdad lo que dijo nuestro hermano, y es verdad, hermano, que tiene que ver con el mensaje que vamos a compartir. Pensamos esas canciones en base al mensaje, esa era la idea. Pensamos esa canción en base al texto que vamos a leer. Esa es la idea de Lucas 19, por lo menos la parábola de las minas, la parábola de las 10 minas, y el contexto obviamente inmediato, y lo que vamos a compartir en relación a lo que es el reino de Dios. Y me gustó mucho lo que dijo el hermano Esteban. Está muy atento, es un hermano joven, preparado, y damos gracias a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor por el hermano Esteban Luna? Esteban Luna no vuelve a Santiago del Estero. El papá tiene muchos hermanos allá, colaboradores en Santiago del Estero. Hay muchos, yo viajé ahí, así que sobran hermanos en Santiago. Aquí necesitamos en Tucumán nosotros hermanos valientes, esforzados, llenos del Espíritu Santo, como nuestro hermano Esteban, al cual apreciamos y deseamos que se case aquí en Tucumán, que se establezca en Tucumán. Eso anhelo yo, mire hermano, si hay algo que a nosotros los varones nos ancla, es cuando una ayuda idónea allí aparece en el momento, en la escena justa, en el tiempo preciso, en el indicado por el Señor, para que no, hermano, no vuelvas más a Santiago, te quedas acá en Tucumán y punto, ya está. Te quedas aquí para glorificar al Señor con nosotros, amén. Así que ahora vamos a orar para que el hermano Esteban se case aquí en Tucumán y que no se case con otra hermana de otra congregación, si no estaríamos perdidos. Nos la llevarían a otro lado. A mí Sara me llevó a Templo de Alabanza y así el Señor nos trajo a Ministerio GES. Así que de última vale lo que hace el Señor, no tanto lo que decide nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Pero sí podemos agradecer a Dios por nuestras esposas. ¿Cuántos están agradecidos los casados, por sus esposas? Amén. ¿Qué seríamos nosotros sin ellas, no? Bueno, Antes de tomar lectura del mensaje
y de tener de alguna manera una exposición lo más breve posible, pero entendible, sobre este tema de la parábola de las 10 minas. Como verán, hoy el pastor no está, y quizás muchos, antes de que surjan comentarios y qué sé yo, y preguntas, interrogantes sobre la marcha, quiero decirle que el pastor, usted sabe que durante la semana ha pasado una situación bastante densa, complicada. Para los que no saben, ahora se están enterando, la situación de nuestra hermana Rosita, el anciano Dante, ancianos, por la gracia del Señor, que han ya transcurrido años donde ellos han entregado todo por el Señor, y la edad y los años, y con el correr del tiempo, yo tengo 45 años y me duele la columna, me duele la rodilla, me duele el tobillo, bueno, no tanto, pero me duele, y ya o en sus 80 y en sus edades avanzadas, muchos de nuestros abuelitos, de nuestros hermanos ancianos, están tal vez en esa etapa del ocaso, como le decimos a veces nosotros, y ya no pueden hacer lo que hacían antes, ya el cuerpo no le rinde lo mismo, los músculos, los huesos, en fin, y ocurren este tipo de situaciones, sobre todo las patologías que permanentemente aparecen, y esto termina siendo seguramente para nuestro amado pastor Raúl Oliva una situación a la cual termina de alguna manera siendo una carga pesada, tal vez, que nosotros no la podemos entender porque no estamos a su lado. Entonces, hoy envió anoche un mensaje al equipo pastoral para que estuviéramos orando por él, para que también estemos avisando a la congregación de que estén orando por él. Él está bien, Carolina está bien, pero necesitaban tomarse un momento donde ellos querían quedarse en su casa, y me pareció muy correcta la decisión. Entonces, hermanos, oremos por el pastor. Pastor que está, usted sabe que está. Los que han recibido el cursillo lo han visto a él, no me han visto a mí. Los que están en consejería no me han visto a mí, lo han visto a él. Los que están qué sé yo, endemoniados lo han visto a él, no me han visto a mí. En fin, él está en todo. Él está en todo. Bueno, él está ocupado al 100% de la obra del Señor por la gracia del Señor. Dios lo ha llamado para esto. Pero eso no significa de que porque él esté al 100% en la obra del Señor, nosotros los demás, y me incluyo, vamos a decir, bueno, total pastor, el que abre la puerta, el que acomoda la silla, el que prepara todo acá en la iglesia. No, hermano, tenemos que apoyarle. ¿Cuánto van a apoyarle? Y yo le decía al pastor Lázaro que tarde, noche, me decía, pastor, no sé si le interrumpo el sueño. No me interrumpía. Yo estaba hasta las 4 de la mañana despierto en la madrugada y era temprano, 1 de la mañana, donde él me decía sobre su también carga, ¿no?, de esta realidad del pastor, y orando por el pastor. Y yo le respondía, la mejor manera de apoyar a un pastor es acompañándolo a él, pero conociéndolo al pastor Raúl, la mejor forma de apoyarlo al pastor Raúl es asistiendo a la iglesia, es viniendo al servicio. Porque para un pastor, y sobre todo para el pastor Raúl, que es el fundador de la iglesia junto con el pastor Dante Oliva, en sus tiempos de años de servicio, han visto muchas sillas desocupadas durante mucho tiempo. Iglesias que crecían e iglesias que menguaban. Iglesias llenas, y aquí lo tenemos a un referente como el pastor Pepe Asís, que yo llegué ya, Pepe Asís, pastor de la iglesia, él sabe bien. Muchos hermanos que han estado llegando y que se han estado yendo, que han estado viniendo y que por razones y motivos que solo Dios sabe, no han estado permaneciendo en esta iglesia. Y es feo, hermanos, cuando los hermanos dejan de congregar. Y para un pastor eso es muy fuerte, eso es un golpe muy fuerte, más que quizás que se vayan ofendidos por algo, que haya una situación particular, o porque ha sido puesto en disciplina y no se sujetó a la disciplina. Bueno, no se sujetó a la disciplina, ya el pastorado actuó y el hermano o la oveja o la cabra mañera saltó y se fue, ese otro tema aparte, allá ellos.
los que no se sujetaron a la disciplina. Pero diferente es cuando el hermanito está congregando y de pronto el hermano Oscar Fulco, ministro del Señor, desaparece de la iglesia y no responde el mensaje, no te recibe en la casa, no quiere saber nada y no te da respuesta, y eso es llamativo. Pongo un ejemplo, el hermano Oscar, simplemente por decir, es un hermano conocido en la congregación, un bello hermano en el Señor. ¿Llamaría la atención o no llamaría la atención que de pronto un hermano que esté sirviendo al Señor de pronto se desaparezca como si nada, no da informe, no dice nada, no da señales de humo? ¿Qué pasó? Lo tragó la tierra, dejó de congregar. Y esta es la realidad dura para un pastor. Por eso, cerrando este paréntesis de haber comunicado esto del pastor, oremos por el pastor, oremos por toda la iglesia en general, intensifiquemos nuestras oraciones por todos los pedidos. La hermana Inés respondía, como decía nuestro hermano Esteban el miércoles por Zoom, ahí las oraciones de los justos pueden mucho, son poderosas, es eficaz, como lo dice la palabra del Señor. Y siempre, pastor, estamos, es bueno. A veces están y parece que no están. Pastor, estamos aquí. Y el pastor Lázaro dijo algo importante, que todo esto va ensamblado con el mensaje. Él dijo, pastor, me dijo anoche. Yo dije, sí, pastor. Me dice, cuente con nosotros lo que necesite. Entonces, yo le transmitía a mi esposa y le decía, qué bueno, cuando existe ese equipo, existe ese compañerismo, existe ese servicio mutuo, colaborando juntos para la gloria de Dios, sirviendo juntos al Señor, exaltando juntos al Señor. Porque aquí no importa Eduardo, aquí importa Cristo. Aquí no importa un hombre, importa Dios, su gloria, su poder, su majestad, su reino. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. San Lucas capítulo 19. Ustedes avísenme si me extiendo de las 1 de la tarde, porque yo me voy y me olvido. San Lucas capítulo 19, versículo 11, dice la palabra de Dios: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo lo que el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Padre, te damos gracias a ti. Hemos leído tu palabra y te pedimos a ti tu intervención a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo que ministra nuestras vidas, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda ser anunciada y, Señor, que realmente el mensaje que tú nos quieres dar a conocer a través de esta parábola pueda ser claro para aquellos que lo oyen. Que no ocurra como estos en esta parábola, sino que haya claridad en tu palabra para lo que tú nos quieras hablar. Usa mi vida, Señor, porque solo en ti, solo a través de ti, podemos hacer, Señor, que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta. Oh Señor, nosotros nada podemos hacer sin ti y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu bendición, necesitamos de ti. Es por eso que ahora te pedimos que tú nos permitas concentrarnos, estar atentos, que tú nos estés ministrando de una manera tal, Señor, que no nos perdamos el hilo de lo que es realmente este mensaje y la importancia que tiene para nosotros en la actualidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, como el Señor comienza este versículo, capítulo 19 de San Lucas, dice: oyendo ellos estas cosas, sus discípulos, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Lo primero que tenemos que decir en relación a lo que el Señor estaba respondiendo es que ellos estaban oyendo estas cosas que Jesús está diciendo, y estas cosas en ese contexto con la salvación extraordinaria de Zaqueo, que nosotros podemos ver desde el versículo 1 al versículo 10, y ya en una oportunidad predicamos este tema donde vemos realmente las doctrinas de la gracia en lo que tiene que ver con la salvación extraordinaria de Zaqueo, a un Jesús buscador de pecadores, un Zaqueo al cual nosotros, entendiendo por el contexto, era un hombre rico, era un publicano, era el jefe de los publicanos. De pronto todo lo que había obtenido, lo había obtenido con sus malas estrategias. Era un ladrón, sinceramente, que era mal visto por la gente, por su obrar. Este Zaqueo que en otras palabras era el desechado entre la sociedad por ser un extorsionador y cuantas cosas que no vamos a entrar en el detalle. Muy rico, por cierto, como el jefe de los publicanos, pero que sin embargo el Señor estaba por salvar a Zaqueo. Y lo dice el versículo 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en esa escena, en ese cuadro de la historia, donde el Señor salvó de una manera gloriosa a Zaqueo, donde Zaqueo no solamente recibe la salvación, sino que evidencia automáticamente la salvación, porque él se da cuenta de su pecado, él se da cuenta de que había defraudado, que había estafado, y comienza a devolver los bienes que había robado, de tal manera que él evidenció escrituralmente, podemos ver que él comenzó a devolver a todos aquellos pobres la mitad de sus bienes, y aquellos que le había robado o defraudado se lo había devuelto cuadriplicadamente. Y vemos una actitud de Zaqueo totalmente en la cual se evidencia el poder del Evangelio en una persona que realmente se ha encontrado con Cristo Jesús. Y dice: porque, el versículo 10, el Hijo del Hombre, ese era el propósito por el que Cristo había venido a esta tierra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos estaban escuchando estas palabras. Él estaba allí con los discípulos en la casa de Zaqueo. Zaqueo de pronto comienza a devolver todo, seguramente es un impacto para aquellos que estaban allí, pero aparentemente no fue muy grande el impacto, porque en realidad vamos a ver que ellos no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Zaqueo devolviendo su dinero, lo que había sacado, y de pronto Jesús anunciando el propósito por el que había venido a esta tierra, porque él dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, y hasta agregamos, viendo el poder de Jesucristo obrando en la vida de un hombre pecador, estafador, devolviendo el dinero a los pobres y a los que había defraudado, dice, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Jesús, ante esa realidad de que Él sabía lo que ellos estaban oyendo, sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones, porque es Dios, porque Él conocía los pensamientos de ellos. Ellos estaban oyendo lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba anunciando la obra salvífica de Zaqueo y de los que recibían o recibirán la salvación por medio de la intervención del evangelio del reino, cuando él dijo claramente: el reino se ha acercado, por tanto creed y arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando él anuncia todas estas palabras, ellos ya tenían no solamente en eso inmediato de lo que estaba ocurriendo, con una escena clara de la obra extraordinaria de salvación en la vida de Zaqueo, sino también todo lo que ellos venían acumulando sobre ese proceso de ministerio de Jesús terrenal, donde ellos estaban observando permanentemente a un Juan el Bautista que estaba preparando el camino del Señor, y luego cuando también Juan el Bautista comienza a hablar justamente del reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista comienza a anunciar que el reino se había acercado. Y no solamente ellos estaban escuchándolo a Juan el Bautista, sino que también al propio Jesús en la explicación de Mateo capítulo 3, en todo lo que tiene que ver con las diferentes parábolas que hacen mención al reino de los cielos. Ellos estaban bien avisados, enseñados, informados sobre lo que el reino de los cielos era. Jesús les hablaba por parábolas, y de pronto ellos, oyendo todas estas cosas, no solamente lo que sucedió ahí con Zaqueo, sino ahora agregado todo lo demás, Jesús comienza a darle una nueva parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, 25, 27 kilómetros de Jerusalén, Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús iba a Jerusalén, donde sabía lo que le iba a ocurrir, su última semana de vida. Jesús se acercaba, estaba en Jericó, descendía a Jerusalén, y dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, Jesús entendía que ellos no la veían ni cuadrada. Jesús sabía que ellos no entendían nada. Entonces, cuando Jesús dice, y ellos, y ahí está la razón y el motivo por la que Jesús comparte esta parábola, dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cuándo? Inmediatamente. Ellos estaban desenfocados. Había un pensamiento mesiánico de una sola venida del Señor, de venir a establecer su reino, de ocupar el trono y de ser libres y la nación y reinar sobre todo. Ellos tenían esa visión mesiánica del Mesías que viene una sola vez y que establece su reino, y se liberan de todos esos romanos que venían arrastrando durante toda la historia todos aquellos pueblos enemigos, tanto los egipcios, los sirios,
los medos, los persas, los griegos, los romanos, todo ese ejército que durante toda esa historia vimos cómo de pronto fueron usados para tratar con ese pueblo escogido por Dios. Y sin embargo, hermanos, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y nosotros vamos a ver en esta parábola, de alguna manera, dos puntos importantes. Y vamos a ver otros puntos más, pero dos puntos fundamentales para poder entender esta parábola. Primer punto es el versículo 11, donde podemos decir el reino mal entendido. O la venida del reino mal entendida. La venida del reino mal entendida. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 27, ahora Jesús, compartiendo esa parábola que es la venida del reino, esclarecida, es mostrada desde la perspectiva de Dios, para que ellos entiendan. Pero lo triste de esto es que tampoco entienden eso. O sea, ya el Señor les habla claramente y nosotros tenemos registros en el contexto que ellos no lo entendieron. O sea, estamos presentes aquí escuchando un mensaje. ¡Wow! Necesitamos que el Espíritu Santo obre porque, o si estamos como los discípulos, estamos igual y ahí salimos de nuevo sin entender nada. Versículo 11, la venida del reino mal entendida. Versículo 12 al 27 son los dos puntos. La venida del reino esclarecida. Esos son los dos puntos que vamos a compartir. Pero antes de entrar en ese detalle, y como yo sé que hay muchos ya que se están inscribiendo en el seminario Will and Carey, y gracias a Dios por ellos, valientes, y Dios use a esos profesores para formarlos teológicamente. Uno de los libros que van a estudiar, además de el ejemplo misionero de William Carey y otras materias en primer año, es este libro. Simplemente estoy mostrando algo que es interesante, el gran panorama divino. Y este libro tiene un tema central, que es uno de los temas enseñados claves en toda la Biblia, que es el reino de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que conecta ambos, es el tema del reino de Dios. Motivo central que atraviesa ambos testamentos. Y podemos ver a través de este libro importante para mí, que me ha ayudado bastante y sé que para los estudiantes del seminario Will and Carey lo va a hacer también, es poder ver cómo han sucedido diferentes etapas en lo que se refiere al reino de Dios, donde van a ver lo que es el reino de Dios o el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino presente, el reino proclamado y el reino consumado. En su etapa final, el reino eterno que sería. Es un hermoso libro que les va a ayudar. Y quería mostrarlo porque esto tiene importancia, dado de que, si bien es cierto, nosotros somos promoción 2018, por la gracia del Señor, esto es un material muy lindo, muy valioso. Y uno de los que ya han cursado esto saben muy bien qué es lo que dice este libro en relación a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Sí, dicen todos los que cursaron seminario Will and Carey. Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ese es el reino de Dios. Y un patrón del reino de Dios en el Edén. El pueblo de Dios, Adán y Eva. En el lugar de Dios, en el Edén. Bajo el gobierno y la bendición de Dios. Dios le dio todo a ellos. Y sin embargo, ese reino en su siguiente etapa se perdió. El reino perdido, que es el siguiente tema del libro después del patrón del reino, que es
bastante para leer. Fue perdido por causa del pecado. Fueron desechados. El pueblo de Dios ya estaba destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya el lugar ya no era el Edén. Andaban errantes en la tierra. Y de pronto el Señor comienza de manera soberana a acomodar, o providencialmente acomodar todas las cosas para ir de alguna manera cumpliendo todo lo que Él se había propuesto antes de la venida del reino, o sea, del reino presente con Cristo Jesús, al cual estamos haciendo mención, en lo que respecta a la etapa espiritual del reino de Dios. Pero es un libro que los estudiantes del seminario William Carey, y es todo para animarlos y entusiasmarlos más a que cuando tengan el libro van a poderlo disfrutar. Aquí los discípulos y los que estaban escuchando, en su primer punto, lo que estamos viendo, el reino o la venida del reino mal entendida, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ese era el pensamiento de ellos. Y ellos tenían un pensamiento tan distorsionado. Jesús en el capítulo 17, versículo de Lucas, versículo 20, cuando los fariseos se acercan a preguntarle, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, que de pronto ya Jesús mismo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, está entre vosotros. Él dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no vendrá con señales, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y con todo eso, aún los discípulos estaban en una idea totalmente distorsionada, porque ellos pensaban solamente en algo militar. Ellos estaban pensando en un ataque directo al Imperio Romano. Ellos estaban diciendo: Jesús ahora desciende a Jerusalén, compartimos la Pascua, tomamos las armas y le damos con todos estos romanos. Me imagino el celote, todo preparado ya ahí, afilando ya los cuchillos, las espadas, las azadas, no sé qué, preparando todo ese ataque militar para poder sacar al pueblo romano, liberarse del pueblo romano, ellos ocupar toda la nación y ser realmente la reina de las naciones, Cristo ocupando el trono, Él es su rey y ellos gobernantes de todo lo demás. Y sin embargo, todo esto tenía un contexto histórico por el cual ellos venían con ese pensamiento. Arquelao, hijo de Herodes el Grande, era el que quería ocupar justamente el trono en aquel entonces, y el pueblo judío se opuso ante César, históricamente, de que esto ocurriera, y era un tirano de los tiranos. Es por eso que estaban en esa lucha política. Esto era algo político, y los discípulos, ellos pensaban que esto era algo político, como a veces ocurre en algunas iglesias, que en vez de ver lo espiritual, ven lo político y miran otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Pero ellos estaban confundidos, ellos estaban de alguna manera equivocados en lo que respectaría a la manifestación del reino de Dios. Ellos pensaban que iba a ser inmediatamente, ellos pensaban que iban a tomar sus espadas, que iban a ser libres de toda esta cuestión, pero no era lo que el Señor se había propuesto para con lo que venía a hacer. Nosotros tenemos que entender justamente sobre esta realidad de, primer punto,
una respuesta del Señor que les va a llevar a hacer entender justamente esta parábola, es esta equivocación tan grande que ellos tenían. Que el reino de Dios que Cristo proclama no está limitado a una nación en particular. Les va a comenzar a de alguna manera esclarecer el panorama sobre las recompensas incalculables del reino que es invisible. No es tiempo de pelear, no es tiempo de atacar, no es tiempo de ir contra los romanos, no es buscar una gloria terrenal, no es tiempo de hacer otra cosa que no sea las cosas espirituales por la cual nosotros recibir las recompensas de un reino invisible. Esa era lo que el Señor va a comenzar a transmitirle ahora, que tampoco lo entendieron. Él está enseñando esta parábola para hacerle ver que Él no estaba limitado a una nación en particular, sino que al contrario, le estaba mirando algo a nivel mundial. Era una conquista espiritual a nivel mundial. El reino que Cristo proclama es un reino que no tiene trono aquí en la tierra aún. Cuando Jesús se encuentra con Pilato, después de que Jesús es arrestado, nosotros podemos ver en San Juan capítulo 18, versículo 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato les respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Aquí está la respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo que le estaba diciendo es que él no venía a ocupar un trono ahora en este mundo, como los discípulos y los que estaban junto a él estaban interpretando en el versículo 11, donde ellos, justamente oyendo todas aquellas cosas, malinterpretan, y él, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que iba a haber una revuelta, que iba a haber un ataque, que iba a haber una lucha militar, que ya iban a repartir para todo lado y se iban a salir con las suyas, y de pronto era la liberación total. Y aquí estamos nosotros ocupando la nación. Su trono está en el cielo. Y nosotros tenemos que entender que el Señor está obrando en los corazones de muchas personas a través del poder del Evangelio, el Evangelio del reino, para que sean transformadas y para que vivan para la gloria y la honra de aquel que los ha llamado, que los ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable, para que vivan vidas santas, agradables a su Creador. En la segunda parte, en el segundo punto, desde el versículo 12 al versículo 27, en lo que se hace referencia a la venida del reino esclarecida por Cristo, vamos a encontrar lo que se llama la estructura básica del reino en la etapa espiritual. La estructura básica del reino en la etapa espiritual. Nosotros vamos a entender la importancia que tienen las dos venidas de Cristo, porque ellos pensaban que solamente Cristo venía una sola vez y se ocupaba el trono y reinaba y se terminaba todo. Pero el Señor les va a mostrar que Él tiene que irse y volver en su segunda venida. También vamos a ver que entre esas dos etapas de su primera y segunda venida hay un periodo largo de tiempo en el cual Él les va a enseñar que se debe trabajar. ¿Qué les va a enseñar? Que tienen que trabajar, que tienen que negociar, que tienen que administrar,
que tienen que no solamente recibir, sino también dar de gracia lo que han recibido de gracia. Eso le va a enseñar Jesús a través de su segundo punto en lo que es la venida del reino esclarecida, donde vemos que la estructura básica del reino, o mejor dicho, del reino de Dios en su etapa espiritual, es justamente nosotros tenemos que entender que de entre la primera venida y la segunda venida hay un periodo largo de tiempo, no inmediatamente, hay un largo periodo de tiempo en la cual se debe de trabajar para luego entrar en su final de la estructura básica del reino, que es, y todos lo saben, la rendición de cuentas, que debemos de dar cuentas de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esa es la realidad por la que el Señor comienza a decir estas palabras desde el versículo 12. Dijo, pues, un hombre noble, Él es el hombre noble, Jesús, se fue a un país lejano para recibir un reino y, ¿qué dice? Volver. O sea que Él estaba anunciando que Él dice, primero y principal, eso le preguntaba a mi esposa cuando estábamos elaborando el bosquejo, y decía, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Qué significa que se fue? Y la respuesta todo dice que va a volver. No sé si se va a volver o no volver. A mí no me dice esa palabra que va a volver. A mí me dice que se fue. Y si dice que se fue es porque estuvo. Si se fue es porque estuvo. Entonces porque vino. Y si vino y se va, ahora sí dice, totalmente claro como lo dice el versículo, donde en el versículo 12 podemos leer, para recibir un reino y volver. Para recibir un reino y volver. Entonces Cristo le está aclarando a los discípulos. Es necesario que este hombre noble se vaya a un país lejano y luego de recibir su reino vuelva por segunda vez. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. Fíjese que llama a 10 siervos. 10 siervos suyos. No llama a cualquiera, son siervos suyos. Y les da 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos, que no son sus siervos, o sea, sus paisanos, son de ahí los judíos, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y aquí vemos nosotros cómo de pronto el Señor comienza a esclarecer este punto de la venida del reino en lo que respecta a su etapa espiritual, con esta parábola en la cual llama 10 siervos y les da 10 minas. Bueno, el equivalente al trabajo de aproximadamente 3 meses y algo más. El jornal, una mina que representa 100 dracmas, que no tiene nada que ver con la parábola de los talentos de Mateo 25, porque es otro tema aparte, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de una suma relativamente pequeña, algo de 3 meses, tomá, te doy para 3 meses y después cuando yo venga quiero que tú negocies con eso y después arreglamos cuando yo vuelva nuevamente para ver lo que podés hacer. Era una pequeña suma. Esa pequeña suma que el Señor pone en cada uno de esos siervos suyos y les dice, negociad entre tanto que vengo,
es lo que realmente el Señor ha hecho en nosotros. El Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido la salvación, la vida eterna, y hemos recibido la capacitación de Dios para el servicio que debemos de dar entre la primera venida y la segunda venida. En ese periodo largo, donde muchos no van a vivir todo ese periodo largo, y de hecho no es así, sino que al contrario, en el tiempo en el cual les toque vivir, deben de trabajar, deben de negociar, deben de servir realmente, entre tanto Él regresa. El Señor le está hablando aquí justamente de ese llamado que tiene toda persona que ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús, de trabajar, de negociar. Y ese negocio no tiene nada que ver, como vamos a ver más adelante, con los negocios terrenales. Tiene que ver con algo espiritual, que Zaqueo interpretó automáticamente cuando el Señor le llamó y le dijo que era necesario que él pose en su casa. Y él luego, al decirle justamente esas palabras donde él recibe a Jesús con gozo, con alegría, y de pronto Zaqueo se evidencia en una transformación, devolviendo todo lo que él tenía, que había robado, que había defraudado, de pronto dándoselo a los pobres y a aquellos que había estafado. De pronto encontramos el negocio que realmente da recompensas incalculables en el reino de Dios. Por eso el tema de este mensaje es las recompensas incalculables en el reino de Dios. Las recompensas incalculables en el reino de Dios. Hermanos, las recompensas que Dios nos da cuando nosotros realmente entendemos que hemos sido llamados para servir al Señor con alegría, que hemos sido llamados para proclamar el reino de Dios hasta lo último de la tierra, para predicar el evangelio, para anunciar las virtudes de aquel, para realmente, hermanos, hacer la obra que Dios nos pide hacer. Y vamos a ir analizando cómo han sido estas respuestas de cada uno de los que han recibido esa mina, ese dinero, tal vez no una gran suma, pero de pronto algo necesario, algo básico, algo que era suficiente para que ellos puedan emprender el trabajo y la obra. De pronto tenían lo necesario para trabajar y sin embargo podemos ver cómo van respondiendo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado. Y aquí nos encontramos justamente en la realidad de que vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Y cuando viene el primero, versículo 16, dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y aquí vamos a encontrar 3 tipos de personas en base a las respuestas del Señor. Primero, un buen siervo. Segundo, un mal siervo. Y tercero, los enemigos de Dios. 3 tipos de personas que la parábola hace mención en esta parte en la cual estamos haciendo mención en relación a la última parte de lo que es la estructura básica del reino espiritual, del reino de Dios en su etapa espiritual, que tienen que ver justamente con que vamos a tener que responder a nuestro Dios por lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante entender que cuando Él regrese por segunda vez, Él va a recompensar la fidelidad de cada uno de los que han trabajado, han negociado, han administrado y que han sido buenos administradores de la gracia de Dios. Y va a haber recompensas para ellos, pero también va a haber severos castigos para aquellos que no han sido fieles delante del Señor. El primero, 10 ha ganado. Por lo tanto, la respuesta del Señor, versículo 17, y le dijo: está bien,
buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La recompensa del Señor ante una pequeña inversión de una mina equivalente al trabajo de 3 meses y medio. Usted puede hacer un cálculo, de pronto 3 meses y medio, no sé, no vamos a entrar en los detalles, con nuestro peso devaluado y nuestra Argentina alicaída, crítica económicamente hablando, pero ahí estamos. Quizás usted podrá decir, no sé, tal vez unos 300.000, 400.000, 500.000, no sé, depende de qué tipo de trabajo. Y el Señor le da de manera incalculable 10 ciudades. Eso es la recompensa de Dios. 10 ciudades. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué quiere decir? Que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho el Señor nos va a poner. Porque el Señor es así con nosotros, que nos da mucho más de lo que pensamos y entendemos. Y hermanos, si nosotros analizamos con detalle, porque vamos a entrar en el detalle de aquel mal siervo, vamos a ver realmente cómo, si uno analiza la realidad de muchos que dicen ser hijos del Señor, pero que no lo son, porque dan evidencia de su mala administración ante la presencia del Señor, es justamente que después de que viene aquel que ha ganado 5 minas de esa una, porque dice, vino otro diciendo, Señor, tú mina. No mi iglesia, no mi ministerio, no mi predicación, no mi unción. No, es tú mina. Porque todo lo que tenemos es del Señor, de Él, por Él y para Él. Tú mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, seguramente no lo dice, buen siervo tal vez le dijo, pero lo bueno que dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Una recompensa incalculable para este que había ganado 5. Y también a y vino otro, versículo 20, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Mire la excusa de este mal siervo, porque tuve miedo de ti, y lo trata de una persona extorsionadora aquí al noble hombre. Dice, porque tuve miedo de ti. Y luego dice, se me fue por cuanto eres hombre severo. Porque eres hombre severo, dice, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Entonces, como diciendo, si tú tenías ese concepto de mí realmente, que no era así, entonces con mucho más temor o extremo miedo, tendrías que haber hecho lo que yo te dije. Pero sin embargo, no tuviste en cuenta eso, que por tus propias palabras yo te juzgo. Porque este hombre estaba tratando de un estafador, aquel que le había entregado la mina. Y la respuesta es, o la pregunta es, versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y les dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Algo curioso, hermanos, la evidencia, cuando el Señor comienza a esclarecer
sobre la venida del reino y hace mención a este mal siervo, diciendo, en otras palabras, que entre lo que se dicen hijos de Dios y que no lo son, porque no evidencian que están administrando para la gloria de Dios, no están negociando, que no están trabajando, no están sirviendo, es que guardó esa mina en un pañuelo, que era la costumbre de aquel entonces, donde cavaban en un pozo y lo enterraban ahí, y bueno, ahí va a estar seguro. Y el Señor le dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? La pregunta del Señor es, ¿cómo no hiciste algo mínimo? Ya que no querías trabajar en nada, ya que te estabas ahí comodito, sentado en toda la historia esta de tu vida, ¿cómo no hiciste algo mínimo? Mínimamente congrega en la iglesia del Señor. Es lo mínimo que exige Dios. Mira, no entierres lo que te di. Por lo menos asiste a las reuniones para que puedas despertar en los intereses del reino de los cielos. Porque es muy imposible que una persona pueda entender lo que el Señor le está diciendo si sus discípulos que estaban a la par de Jesús no lo podían entender, no podían recibir lo que el Señor le estaba diciendo. Cuánto más la iglesia de este tiempo, que cree que es sabia y cree que es mucho más dotada de lo que no lo es, deja de congregarse. Mínimamente congrega, le está diciendo el Señor. Mínimamente debes de llevar eso al banco. ¿Sabes qué? Tendrías que estar sentado, aunque no esté el banco, obviamente, de esto de la silla. No quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo simplemente que lo mínimo que puede hacer un cristiano, un hijo del Señor, no era eso, es congregarse. Es venir a escuchar la palabra del Señor. Es venir y asistir a exaltar y bendecir el nombre de Cristo. ¿No quieres predicar el Evangelio? ¿No quieres trabajar para el Señor? ¿No quieres meter tu mano en el bolsillo para apoyar la obra de Cristo? Bueno, por lo menos siéntate en el banco y oye lo que el Señor te quiere enseñar. Hermanos, la iglesia del Señor tiene que despertar a esta realidad. Hay una realidad que la iglesia desconoce. Primero y principal, que nos vamos a encontrar en un juicio final. Aún los que estaban a su alrededor no interpretaban lo que Jesús le estaba diciendo, porque ellos, pero si este tiene 10 minas, ¿por qué se la vas a dar a ese que tiene 10? ¿Por qué no le das a ese que tiene 5 por lo menos? Y el Señor le dijo, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Esas son las palabras de Jesús en Mateo 13:12, que usted quizás la leyó, Marcos 4:25, Lucas 8:18. El Señor al que tiene le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene le quitará. Es por eso que esta parábola era para esclarecer lo que ellos malinterpretaban. Ellos estaban con sus afiladas espadas, cuchillos, estaban tratando de degollar a los romanos, una guerra campal, ya estaban todos allí. Y Jesús lo lleva al plano espiritual. Jesús lo saca de lo terrenal y lo lleva a lo espiritual. Jesús lo saca del enfoque equivocado que ellos tenían y lo lleva realmente a la verdad, a las verdades profundas del reino de Dios. Jesús está permanentemente hablándonos a nosotros como iglesia. Más allá de esta parábola de las 10 minas, Dios nos está hablando a través de su palabra en los 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En los 66 libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios, nos está hablando permanentemente Dios a su pueblo, a su iglesia, para que vivamos realmente conforme a su voluntad.
para que entendamos que Dios es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, para que comprendamos realmente que el Señor en algún momento va a encontrarse con sus enemigos, como lo dice el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, esos que en el versículo 14, que eran sus conciudadanos, que lo aborrecían, que enviaron embajadas para decir, no queremos que este reine entre nosotros. Porque cuando Cristo entra a Jerusalén, lo rechazan. Y luego no solamente lo rechazan, sino que le dicen, pues suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Aquellos que cuando estaba Jesús entrando y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, versículo 38, lo podemos ver del capítulo mismo del 19, donde dice, bendito el Rey que viene, bendito el Rey. Ellos primero reconocían a Jesús como el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos mismos luego se estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo, no lo queremos, no queremos que reine sobre nosotros. La hipocresía, la ignorancia, la torpez, la lentitud en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que son enemigos del Señor y en aquellos que son falsos delante del Señor, en aquellos que se dicen que son del Señor pero que no tienen el Espíritu del Señor en sus vidas, porque no evidencian para mover ni siquiera un dedo por la obra del Señor, que dicen que aman a Dios pero con sus hechos lo niegan, que dicen que aman al Señor pero dejan de congregarse. Esa es la realidad triste de una iglesia en este tiempo. Esta parábola es un cuadro de una realidad espiritual que se vive día tras día, año tras año. Mire, ya han transcurrido más de 2000 años. Estamos en el 2022. Y sin embargo, nosotros podemos ver claramente que no se entiende realmente cuál es el propósito de Dios. Nosotros queremos servirle a Dios, pero queremos servirle a nuestra manera. Queremos sepultar ahí la mina. Queremos manejarnos con nuestras estrategias, con nuestros negocios. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y sin embargo, Dios está reclamando en este tiempo, como Él dice, negociad entre tanto que vengo. Trabajad entre tanto que vengo. Predicad entre tanto que vengo. Anunciad entre tanto que vengo. Ese reino presente debe ser proclamado hasta que venga a ser establecido y consumado eternamente y para siempre con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras estamos en el ahora y todavía no, mientras estamos en ese proceso de su primera venida y de su segunda venida, estamos en el ahora, que este libro lo habla muy bien, y el todavía no, que lo dicen y lo conocen mucho los estudiantes. En el ahora, porque vivimos espiritualmente, por la gracia del Señor, una vida nueva. Pero el todavía no, porque todavía no ha sido establecido el reino del Señor. Cuando Él reciba su reino, vendrá y se sentará en su trono, que ya está centrado en el cielo, para gobernar sobre toda la tierra a su manera. No es que Él no está gobernando, Él gobierna todo y Él controla todas las cosas. Pero vendrá, como dice Mateo 25, para separar de un lado y del otro, a los que han hecho la voluntad del Señor y a los que no han hecho la voluntad del Señor, para recompensar de manera incalculable a aquellos que han servido a Dios con gozo y con alegría, que le han dado a Dios toda la gloria, que no se han quedado sentaditos en su casa cuando estaba el sol que quemaba, sino que han dicho, hoy es un día para reunirnos a pesar de que están 400 grados Celsius, no importa, vamos a caminar ahí. Bueno, esa es la imaginación nuestra, ¿no? De 400 grados. Cuando capaz que es 35, en Tucumán 45, estamos acostumbrados a una sensación térmica. Santiago 50.
Ellos caminan ahí. Nosotros ya 40 ya empezamos a quedarnos ahí bajo la sombra. Sí, bajo la sombra del Omnipotente está bien, pero no la del árbol. Hermanos, ellos no entendieron nada. Ellos no entendieron nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Es una triste realidad. Es una triste realidad para un pueblo de Dios que recibe la palabra de Dios y que no entiende absolutamente nada. Que un día el Señor vendrá para juzgar a su pueblo. La venida del Rey, en su segunda venida, vendrá para juzgar, para pedirnos cuenta de lo que hemos hecho estando nosotros en el cuerpo de Cristo, sea bueno y sea malo, y para juzgar a aquellos que lo han rechazado, para juzgar a aquellos que lo han que no han querido que Él reine sobre ellos. Jesús es nuestro Señor y Salvador, no solamente nuestro Salvador. Algunos dicen Jesús es mi Salvador y no es su Salvador porque no es su Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 6 demuestran que ellos no entendieron nada. Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se olvidaron de la parábola de las 10 minas. Se olvidaron de todo lo que el Señor les dijo. Se olvidaron de todo. Y ahí estaban. Señor, ya Jesús estaba ascendiendo. ¿Restaurarás el reino de Israel, a Israel en este tiempo? Wow. Si hay algo que valoro de lo que la Escritura revela, de lo que Cristo manifiesta, es su amor por nosotros, su paciencia inagotable por nosotros. Nuestra torpeza es permanente, pero siempre está la promesa del Señor que por más torpe que seamos, no nos vamos a salir de ese camino de santidad. Por la gracia del Señor estamos aquí. Hermanos, ¿cuántos dicen gracias Cristo? Mire, hermano, si no entiende algo, diga, Jesús, yo no entiendo nada, pero quiero entenderlo. Ayúdame, quiero entender esto, ¿cómo es esto? Quiero aprender, Señor, ¿cómo puedo realmente glorificarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? Pero, Señor, yo escucho cosas, leo cosas, a este Pedro queriéndole cortándole la oreja a Malco, revolucionándose, qué sé yo, cuántas cosas negando al Señor. Y después me miro yo y digo, si yo hago lo mismo, yo soy igualito y peor que Pedro. Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recibimos el poder, hermano, ahora sí, no hay vuelta atrás, como decía esa canción, Yo iré. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermano. Cuando el Señor te rescató y te sacó de las tinieblas a la luz admirable, no hay vuelta atrás. Es imposible que te pierdas, es imposible que te vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque el Señor te sostiene con el poder de su gracia. Y sabes una cosa, hermano, este es el amor del Señor derramado por su Espíritu en nuestros corazones, para que nosotros también, así como Él nos amó a nosotros primero, nosotros también lo amemos con todo nuestro corazón, dándole a Él toda la gloria que a Él le pertenece, haciendo su voluntad, que es ser testigos. En Jerusalén era para ellos, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros aquí en nuestra querida provincia de Tucumán, hasta donde Dios nos lo permita. Santiago del Estero, Catamarca,
Salta, Jujuy, Córdoba, iremos, Brasil, qué sé yo, a donde el Señor te ponga, por la gracia del Señor. Hermanos, trabajando para el Señor, moviendo nuestras manos, anunciando la palabra del Señor. Es la idea que nosotros vamos a tener que trabajar más y más, poniendo la mano en el arado y mirando hacia adelante, no hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Hermanos, el Señor está convocando a una iglesia al servicio pleno en este tiempo. Próximo viernes, este viernes, tendremos la reunión de los colaboradores, donde vamos a organizar todo el plan y el trabajo de este año. Y hermanos, necesitamos muchos hermanos fieles para que realmente la tarea sea más liviana para todo lo que tenemos que plasmar y ejecutar para la gloria del Señor. Y necesitamos, hermanos, que realmente, es una manera de simplemente analizar a modo de ejemplo. Ustedes están reunidos ahí sentados. Ustedes están reunidos allí sentados, contentos, y se les ve la cara muy felices, mientras yo estoy aquí transpirando, y mire cómo está la cosa, que cuando nosotros estamos cantando aquí, y yo ahora de espalda, ahí apoyando al grupo de alabanza, cuando yo estaba, no sé si algunos se dieron cuenta que yo estaba con el micrófono. ¿Se dieron cuenta o me escucharon? Me estaban muteando por allá el micrófono. Entonces cuando uno está ahí y bueno, había un problema que yo no tenía retorno, entonces gritaba por ahí. Ese era el problema mío. ¿Por qué yo me puse ahí? ¿Por qué yo me puse con ese micrófono ahí? Usted era, ¿por qué tiene que estar cantando, predicando que la cabecea, la mete completa, le patea al arco, hace de arquero, de todo, como dicen algunos, se la quiere agarrar toda ¿Saben por qué, hermano? Porque lo que deberían estar no están. Eso es así. Porque si hubiera más músicos, estoy hablando solamente de esto, no estoy tocando nada ya. No me metí en la escuelita de niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ese es otro tema de cada uno. Yo hablo de lo que me ocupo. Si hubiera otras voces, pero voces, hermano, no tampoco en la cucaracha, ¿no? Si hubiera gente que dice, me voy a capacitar, me voy a hacer un estudio y un taller de vocalización, de formación, de musicalización y entonación y afinación y no sé qué otra acción, pero voy a estar en acción, y voy a trabajar, y voy a servir al Señor, no para mostrar que yo puedo cantar, que canto bonito, porque eso no sirve para nada, sino porque quiero aportar para la obra de Dios. ¿Cuánto nos gozaremos por muchas voces que cantan para la gloria de Dios? ¿Saben cuánto quisiera yo? No está Carolina, por eso lo digo. ¿Cuánto quisiera que Carolina se pusiera ahí al micrófono, ahí Lloyd y a Dios, y ver la Carla con Carolina cantando juntos? Que Carolina se canta todo sola. ¿O no es así? Y yo doy gloria a Dios porque no está mi esposa, a veces yo me apoyo en Carolina. He tocado cantar solo y Emanuel tocando. Entonces, ni percusión teníamos un día, ¿no? Estábamos los dos ahí peleándola como podíamos. Ni sonidista teníamos, parece que andaban de vacaciones. Hermanos, ¿qué pasa? Solamente estoy dando este ejemplo y solamente estoy poniendo este ejemplo como para que reflexionemos. ¿Qué pasa? ¿A dónde están los hermanos que quieren servirle al Señor? ¿A dónde están los que han entendido que hay que servirle al Señor? Sí, anunciando todo lo que es el evangelio allá en las naciones, todo lo que tú quieras, pero también aquí hay cosas que hacer. Porque cuando tú vives en tu casa, no solamente te levantas, desayunas y te desapareces y vienes al almuerzo, a la merienda y a la cena, sino que entre tanto, o si trabajas o no, te ocupas de alguna cosa. Tienes que lavar la ropa, tienes que extender tu cama, tienes que ir barrer, hacer alguna cosa, apoyar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, lo que sea, pero algo hay que hacer. No es que te quedaste ahí sentadito, acostadito y esperando que te llamen. Mami, ya está el desayuno. No,
Te pones los guantes, el overol y vamos, que hay que hacer cosas en la casa. Y lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Mire, hermano, no sé por qué estoy desviándome de todo esto, pero le estoy diciendo. Con mis 15 años, cuando llegué a la iglesia, con todas mis imperfecciones, que todavía las tengo y las seguiré teniendo, yo ahí llego a una iglesia, en Tafí Viejo, y yo llego a una iglesia, y sabe que yo estaba sentado allá en el último asiento. Era como que primero quería tantear la realidad, la situación, entonces. Primer día. Hay una reunión de jóvenes, te quiero invitar, vení, te quiero. ¿Cómo te llamás? Adelante, Eduardo. Bueno. Bien, y Eduardo ahí a los 2, 3, 4 meses ya. Eduardo, mira ahí, que buscar a los niños para la escuelita. ¿Te animás? Sí, yo contento. Me levantaba temprano, lo iba a buscar a los chicos. Como mi mamá tenía negocio, yo le sacaba tortilla, de todo, le sacaba. Era para los niños, decía yo. Se desaparecían las galletas. Todo. No haga eso, ¿no? Ya fundí el negocio a su familia. Y había que ir, y había que compartir. Y quizás por ahí yo tenía para tomarme una gaseosa, un helado, y decía, yo miraba a los niños y los niñitos eran de Villa Obrera de Tafí Viejo. Imagínense una zona complicadita, económicamente hablando. Y yo iba ahí y buscaba a esos niñitos que salían de sus casitas, de sus hogares humildes, y vos te estás tomando tu Coca-Cola cuando ellos están descalzos. Entonces se me acabó la gana de tomarme la Coca-Cola y dije, ¿por qué no vamos a hacer una colecta? Y de verdad, hermanos, vamos a comprarle un calzado para esos niños. Me emociono porque es verdad. Podemos hacer mucho con poco. Porque cuando uno pasa necesidades, entiende al otro. A veces por ahí algunos dicen, estás con tu aire acondicionado. Por la gracia de Dios, con mis 45 años pude comprar. Pero antes yo no tenía ni siquiera una pantalla para apantallarme. Y no se trata de esto, de material. Se trata de esto, de que hemos recibido de gracia y lo demos de gracia con el amor del Señor. ¿Qué es lo que tienes? Aporta para la obra del Señor. Cuando decimos dale para el Señor, no es solamente tu dinero, hermano, no estamos sacándote la casa, el televisor, el auto, el trabajo, te estamos diciendo cuál es tu tiempo de servicio, a dónde estás, por qué te quedas, ¿sabe qué? Dios da mucho más de lo que pensamos y entendemos, es más, al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Cuando uno empieza a mirar a Dios. Pastor Nicolás, Lázaro, Pastor Pepe, estuvimos reunidos en la casa del pastor hablando vez pasada. Y ahí, sobre proyectos importantes de la extensión de la obra y conforme a lo que queremos plasmar. Y yo interrumpía y dije, con Lucas y Sara nosotros íbamos a Alderete y abrimos una obra. Y fuimos 7 de abril y abrimos una obra. Y digo abrimos en el sentido de que trabajamos en ese lugar, para nosotros era reunir gente, anunciar, compartir, como el pastor Nicolás, y valoramos el trabajo que hace el pastor Nicolás. ¿Cuántos bendicen al pastor Nicolás? Allá en Ranchillo, y eso está creciendo y eso va a crecer porque Dios sostiene eso. Con o sin el apoyo de la iglesia, en el sentido de decir, de algunos que, porque quizás indiferentemente están, ¿quién es el pastor Nicolás? Bueno, ahí está el pastor Nicolás, ya al final lo hago pasar aquí, ya lo va a conocer. Es ver lo que el hermano está haciendo y apoyarlo y poder estar a su lado. Acá la hermana Mercedes y Lorenzo, levante su mano, hermano, levante su mano. Ellos son un ejemplo de bendición. Se vienen de lejos, se vienen. Y se vienen temprano. Pero nosotros, si no nos arranca el auto, ya nos quedamos. Hoy el taxi no pasa, no me tomo el colectivo. Hermanos, mínimamente debemos de congregarnos. Mínimamente debemos de congregarnos. Y después hablemos. Después hablemos en qué área jugamos, cómo jugamos.
jugamos de 9, de 4, de 5, de 3, defensor, no sé, de algo, Dios nos pondrá a trabajar. Pero entre tanto, hermanos, ¿qué quiere Dios? Que analicemos cómo estamos entendiendo esto del reino espiritual. ¿Cómo estamos entendiendo del reino de Dios en su etapa espiritual en la cual nos encontramos nosotros ahora proclamando que Cristo viene pronto por su iglesia? ¿Cómo nos encontramos nosotros, hermanos, en este negocio de mostrar el poder de Cristo por medio del anuncio, de la proclamación del Evangelio? ¿Cómo nos encontramos nosotros con lo que hemos recibido de gracia? ¿Qué hemos hecho con eso? Que Dios nos ayude, porque le puse el ejemplo personal y quizás tendría que irme a lo del seminario, ya que estábamos con lo del seminario, el ejemplo de William Carey, que lo conocen, lo pueden conocer, lo pueden estudiar. Y el ejemplo de William Carey, el ejemplo de muchos hombres de Dios que han dado todo por la causa de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos para dar mucho más de lo que pensamos y entendemos también. Nos limitamos, nos quedamos y a veces hasta porque no nos llaman y no nos convocan pensamos que nos excluyen. Mire, yo no sé de los que están aquí, del 100% conozco solamente a algunos, me refiero en cuanto a ministerios y servicio. De los demás yo no sé qué pueden hacer, pero seguramente tienen para hacer muchas cosas. Así como para darle un café con leche a un niño, un mate cocido, una tortilla, ayudar aquí en el trabajo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Todas esas etapas en las cuales nosotros vamos a ver, este niñito aquí, ¿ve? Misael está ahí corriendo contento. Y de pronto Misael va creciendo y ya está en la escuelita bíblica, adolescentes, jóvenes. Y Misael, y hoy nosotros tenemos ejemplos claros, Joel, muchacho de Dios, que cuando lo escuchamos decimos, gloria a Dios por este muchacho. Yo me gozo, hermanos, porque son niños que han sido nutridos en las verdades del reino de Dios, que conocen, que están atentos, que están estudiando, que se capacitan, que se forman, que indagan, que examinan, que están ahí, que son como los de Berea, que son atentos, que están ahí analizando, pero que están creciendo en la gracia del Señor, que no se quedan estancados. Y así, por dar ejemplo, no es que quiero que se me los ofendan a los demás, pero hermano, hay una camada muy importante de hermanos llenos del Señor que tienen mucho para dar en la iglesia de Cristo. Y sin embargo, algunos solamente están como metiendo la mina en el pañuelo y enterrándola allí, ni siquiera en el banco. Me interpretó eso con el banco, más allá de lo que el Señor quiso decir, que había que invertir. Venir aquí, estar atentos para que el Señor glorifique su nombre en sus vidas, los use como Él quiere. Porque hermano, mire, a veces queremos salir a la calle y ¿cómo vamos a salir? Si no estamos ni siquiera preparados para eso. Y tenemos que prepararnos, si queremos anunciar, queremos predicar, queremos hacer muchas cosas, tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor su dirección, pero sobre todo comiendo, alimentándonos para compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Yo sé que me he quedado corto con el mensaje de las parábolas de las 10 minas y quedó mucho para desarrollar, pero quería simplemente de esta manera, quizás algo no habitual, hacer este tipo de llamativas y ejemplos y tal vez exhortaciones para que tengamos en cuenta en lo nuestro, en lo cotidiano. Nuestro hermano Lucas, que se viene de allá de Ranchillos, nuestro hermano Héctor, su esposa, su cuñada. Digo su esposa y su cuñada porque no sé cuál es las dos y cómo se llama cada una, ¿no? Para no errar. Mari, ahí está. ¿Ve que a veces también nosotros confundimos las cosas acá? Nuestra hermana allá, Anabela, que me entero hace unos días que es sobrina de Cecilia Ruiz.
pero ni sabía que la Cecilia era Ruiz porque yo la tenía la Cecilia Asís, esposa de nuestro hermano Ramón Asís. Y resulta que me venden unos ricos choclos, que hicimos unas ricas humitas, y este era papá de Anabela Ruiz. Y yo digo, ¿quién es este hombre? Se parece mucho a mí vendiendo, le gusta la plata, bueno, digo que le gusta el negocio. ¿Quién es este? Y digo yo, con este en la camioneta hacemos estrago con los choclos y los zapallos. Y me dice Ramón, que estaba en la vereda, me dice, él es mi cuñado. ¿Cómo que tu cuñado? Es el hermano de la Cecilia. Ah, mira vos, qué bueno. Y eso pasó. Y unos días más adelante, 2, 3 días más adelante, en una reunión, dice, no sé cómo saltó el tema ahí, de la Anabela Ruiz, Cecilia Ruiz, y este es Ruiz. ¿Qué tiene que ver acá? ¿Cómo es la historia? Y sí, él es mi papá y ella es mi tía. Entonces, hermano, ¿se da cuenta que a veces no entendemos el parentesco aquí? Pero cosas así. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es bueno con nosotros y nos hace ver cosas sorprendentes. Como que María Pedriel está aquí, ¿ves? Como es Dios de bueno. ¿Ah? Y Dios es tan bueno que nos tiene a todos en su casa y nos ha convocado para que aprendamos juntos. Yo necesito aprender del Señor. Yo necesito aprender del Señor. Y yo necesito hacer una reeducación. Y lo digo delante del Señor, con temor delante del Señor. Yo necesito reeducarme en muchas cosas. Y a veces nosotros acá, esta canción sí, esta canción no, porque necesitamos reeducarnos, en otras palabras, reformarnos en las cosas que son para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. No es que esta me gusta porque esta suena bonito, o esta sí porque esta letra o aquella. No, es para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, hermano, entonces Dios recibe su gloria y nosotros recibimos la recompensa incalculable que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. ¿Cuántos quieren eso?